eh, buscar personal, seleccionar personal, es algo que demanda no solamente el factor tiempo, sino que también demanda un factor económico importante, Sí, sí. porque una buena búsqueda, una buena selección implica que este personal no va a rotar y no se va a ir de la institución, o va a ser el personal adecuado en el cual yo invertí, hice mi demanda como profesional, o como jefe de recursos humanos, o como gestionador, que siempre yo a ustedes los trato de gestionadores, que van a ser grandes gestionadores, y que su inversión de su tiempo, de su búsqueda, fue acertada, ¿sí? Y que no es que están preparando un profesional para tenerlo 2 o 3 meses o un año y después que rote o se vaya. La rotación en enfermería es una problemática bastante importante. ¿Por qué les cuento esto? Porque siempre se hablaba que había instituciones, no quiero dar nombre, pero que había instituciones de mucho renombre, donde siempre estaban en búsqueda de personal, en búsqueda de personal. Un poquito investigando esto, empezamos a darnos cuenta por qué sucedía esto, que no tenían personal estable. Es un problema no tener personal estable. Primero y principal, porque siempre estoy utilizando esto que hoy vamos a aprender, que es la búsqueda y la selección de personal. Que ya les dije, demanda energía, tiempo, ¿sí? Y economía, estar continuamente buscando personal. Lo ideal sería tener un personal estable, que se forme, que adquiere experiencia y que a su vez se les permita hacer una carrera. Una carrera puede implicar muchas cuestiones, puede ser una carrera en ascenso directo, es decir, que el personal se continúe capacitando para poder adquirir mayores conocimientos y poder llegar a ser, no sé, ocupar un cargo jerárquico o dentro del esquema que nosotros habíamos aprendido, tener un puesto superior al resto. Esto sería hacer una carrera. Es el ideal que todos apuntamos, ¿sí? Formarnos y quedarnos en un solo lugar. Sin embargo, hay muchos lugares donde se caracterizan por tener una gran rotación de enfermeros. Bueno, ahí hay que empezar a ver dónde está la falla, por qué se rota tanto. Y esto es un tema de investigación. Muchos lugares por ahí se paga bien, pero por ahí se presiona o se exigen cosas que no están acorde a lo que uno se formó o a lo que uno le debe corresponder en las tareas de enfermeros. Por eso es que volvemos a arrancar de un poquito, siempre vamos rotando con lo que fue la parte de la unidad número 3 y empezamos a volver a definir. Para buscar personal, yo debo tener en claro, muy en claro, qué funciones va a tener que tener este personal. ¿Sí? Esto es fundamental. ¿Y qué significa esto? Bueno, primero y principal, saber que si estoy tomando o buscando enfermeros, necesito definirles su puesto, su función. Un poquito los voy introduciendo al tema, después vamos a desarrollarlo con el PowerPoint. Y esto a mí previamente me pasó que yo tuve que decir, bueno, tengo que definir la función. Y recuerdan que dentro de lo que nosotros estudiamos, de los ingredientes de la administración, había una parte que decía función. Entonces yo tengo que tener en claro qué función va a cumplir esta persona. Vamos a tener que tener en claro los factores legales, qué diagrama va a tener que cumplir esta persona. Un poquito de acá, lo que es la función legal de los diagramas, de los horarios de trabajo, va a ser desarrollado en la unidad número 6, que es la unidad final, y ahí vamos a darle como si fuera el broche de oro y cerrar todo. Pero para cada una de las cosas que nosotros hacemos, vamos a tener que hacer una planificación previa. Por ahí muchos piensan que buscar personal, seleccionar personal, es una cuestión muy fácil. Y todo lo contrario, es una cuestión muy difícil. Cuando a mí me tocó tener que buscar o seleccionar personal, me di cuenta que había una variación terrible entre los postulantes y que los postulantes debían estar acorde a la función que yo estaba buscando y no era al revés, adaptar la función al postulante. Entonces yo tenía que tener muy en claro qué función quería para cada uno de estos. De acá les puedo hacer un montón de juegos, es decir, la verdad es que cuando yo busqué personal,
por ahí muchas veces busqué gente que tenía que tener experiencia y muchas veces busqué gente que no quería que tuviera experiencia. Y esto es el juego que uno empieza a hacer. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el colectivo de enfermería, muchas veces yo necesitaba personas que las pudiera formar al modelo de la institución, a la política de la institución. Y otras veces, como es por ejemplo en este caso de la pandemia, necesitaba gente que tuviera experiencia, por ejemplo, en terapia intensiva, por un montón de cuestiones, para reducir, ¿sí?, la exposición, para poder tener un mejor aprovechamiento y manejo del equipamiento que uno estaba brindando, pero a su vez yo sigo buscando personas que no tengan experiencia y empezar a formarlos con experiencia. Yo no soy de las personas que dicen necesito 5 años de antigüedad en el puesto, no, porque a veces sirve y a veces no sirve esos 5 años de antigüedad. Todo va a depender lo que yo esté buscando y que se adapte a mi función. Bien, lo que vamos a ver en esta unidad un poquito es cómo vamos a seleccionar, qué tipos de selecciones hay, qué tipos de búsqueda. Obviamente que fue cambiando todo esto. Yo fui de las personas que en algún momento comprábamos el clasificado y buscábamos en los rubros de los clasificados del diario puestos de trabajo, ¿sí? Hoy por hoy eso ha quedado obsoleto prácticamente. Hoy por hoy tenemos el apoyo y el uso de la tecnología, LinkedIn, ¿sí? Uno se pone en una página como profesional y directamente empiezan a ver desde ahí directamente. Y puede haber lo que uno denomina muchas veces lo que es el pluriempleo, y conozco enfermeros, la mayoría de los enfermeros somos de pluriempleo, es decir, de tener más de un trabajo, y esto está relacionado a las búsquedas continuas. Y bueno, vamos a ver también por qué buscamos continuamente los enfermeros trabajo. Si es por inconformidad, si es por falta de sueldo, o es porque es como podríamos decir, algo que tenemos innato, que los enfermeros tenemos doble trabajo casi toda nuestra vida. Muy común en lo que es en el sistema sanitario, en el sistema de salud, todos traemos doble trabajo. Y esto también está estudiado. ¿Cuál es el motivo? Bueno, fundamentado que en nuestro país muchas veces los sueldos fueron paupérrimos, ¿sí?, muy bajos, entonces obligatoriamente se necesitaba un pluriempleo, 2 empleos para poder llegar a un mínimo sostenible de lo que era un sueldo digno. Otras veces lo hacíamos por una cuestión de intentar hacer una superación y pensar que si uno, no sé, siempre se quedaba, podríamos no nombrar y decir, no, me quedo en el hospital, pero voy a probar en tal o cual privado para ver si me va mejor. Pero el privado siempre, el público en el hospital siempre lo tuve. Eso también es muy común en enfermería. También objeto de estudio. Bueno, vamos a pasar a compartir pantalla. ¿Sí? Y va a aparecer la unidad número 5. ¿Sí? Bien. Búsqueda y selección de personal, así se denomina. Primero principal, como yo les dije, vamos a tener que nosotros como gestionadores, ustedes siempre se tienen que plantar como gestionadores. Tenemos que hacer un análisis del puesto de trabajo, es decir, del puesto de trabajo y de la función que va a cumplir en ese puesto de trabajo. Si bien todos nosotros somos enfermeros, todos los puestos de trabajo que puede cubrir un enfermero no son iguales. Podemos arrancar desde lo más básico. Dentro de un hospital, sanatorio, clínica, tenemos diferentes áreas. Por lo tanto, ya este puesto de trabajo va a ser totalmente diferente dependiendo de las áreas que tenga que cubrir. ¿Sí? La función de cada uno de estos puestos de trabajo puede variar dependiendo, ¿sí?, el grado título, número, que número uno lo dice por el orden numeral de que la persona que vaya a cubrir debe
tener como mínimo. Y ahí volvemos a lo mismo, o cuando yo arranqué mis clases, yo le decía, yo soy de las personas que hace un gran reconocimiento al auxiliar de enfermería, al enfermero, ¿sí? Que es la gran mayoría, al enfermero, y al licenciado en enfermería, doctorado, magíster, de ahí para arriba, todo lo que quieran meter adentro de esta bolsa. ¿Por qué dije reconocimiento al auxiliar de enfermería? Porque en realidad el auxiliar de enfermería, primero y principal, dentro de lo que es nuestra profesión, es uno de los más viejos que hay. ¿Sí? De hecho, en Argentina, las primeras escuelas de enfermeros, uno decía, por ahí uno mal dice el término enfermero porque eran auxiliares de enfermería que cumplían roles o funciones de enfermero. Y eso también está mal dicho, porque el auxiliar de enfermería no fue para cubrir, no fue formado para hacer o para que pueda realizar funciones de enfermero, sino todo lo contrario, fue formado para que haga funciones de auxiliar de enfermería. Dentro del mismo trabajo, dentro de la misma área, puesto de trabajo, se fue degenerando esto. Y el auxiliar de enfermería empezó a hacer trabajos de enfermero, con conocimientos que eran solamente prácticos y carecían de lo que es la teoría. Obviamente que con el tiempo todo se aprende, pero sin el aval científico de tener académicamente la formación del enfermero. ¿Sí? Y con esto estoy diciendo que yo respeto muchísimo al auxiliar de enfermería y que debería haber en todas las instituciones auxiliares de enfermería cumpliendo el rol de auxiliar de enfermería y no de enfermero. Que la degeneración de estos puestos de trabajo vino después, en relación a no tener claro la función de cada uno. Y ahí vuelvo al inicio. Para uno determinar qué es lo que yo estoy buscando, debo tener en claro qué función y qué puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque en relación a la función, ¿sí? Voy a decir, bueno, acá puedo poner auxiliar de enfermería, acá debo tener un enfermero, acá debo tener un licenciado. Cada uno cumple diferentes funciones dentro o desempeño dentro de lo que es la institución. Bien, acá vienen dos, podríamos decir, dentro de esta unidad, dice, la búsqueda y selección e incorporación son fases que se suceden. Es decir, primero tengo que buscar, después tengo que seleccionar de los que busqué y después tengo que incorporar. Son fases que se hacen todas en forma independiente. Buscar, vamos a ver en una próxima diapositiva, los diferentes métodos de buscar. Como les decía, fue rotando, fue cambiando esto de la búsqueda. Y sí, de hecho, antiguamente lo hacíamos a través del diario, agencias de trabajo. Hoy por hoy, la búsqueda se hace muy relacionada con lo que es la tecnología, ¿sí? La tecnología juega a nuestro favor. De hecho, no hace mucho alguien en el grupo había puesto del Hospital de Lanús que necesitaban. Eso es todo tecnología, búsqueda de personal. Una vez que busqué, debo seleccionar con quiénes me quedo, ¿sí? ¿Quiénes cumplen la función? ¿Quiénes cumplen los requisitos? ¿Qué es lo que tengo? ¿Sí? Dentro de esta selección, vamos a ver que podemos elegir, podemos tener diferentes funciones y hasta sin hacer, podríamos decir, diferencias, está mal dicho lo que es racial, pero de género, mejor dicho, puedo decir, mirá, busco enfermeras o busco enfermeros y hablamos del sexo, ¿sí? Y volvemos al juego que yo les decía, por ejemplo, sí, al principio de esta clase, al principio de cuando empezamos a ver esta materia. ¿Cuántas veces vieron enfermeras, mujeres arriba de una ambulancia? Muy pocas veces. ¿Por qué? Porque no es capaz. Yo creo que es recontra capaz. Creo que en lo que es el puesto de trabajo, nosotros podemos cubrir, no hay diferencia en lo que es el género masculino o femenino. Ahora bien, si yo tengo que decir, por ejemplo, en mi caso personal, yo solamente tengo 2 compañeras de trabajo que trabajan en la ambulancia conmigo y el resto somos todos varones, ¿sí?
¿y por qué se ha dado esto? ¿Por qué no podemos tener más enfermeras mujeres arriba de la ambulancia? Primero principal, porque es un Mm, trabajo muy diferente al que es dentro del muro, es decir, para el otro lado del muro. Es muy diferente porque por lo general es un trabajo de fuerza, es un trabajo y genéticamente la estructura femenina es diferente a la estructura masculina. Aunque nosotros somos capacitados para que esa diferencia no exista, que cada uno, o sea, no se lesione ni nada por el estilo. Alguien me puede decir, por ejemplo, que no, elegimos varones porque los lugares donde entramos nosotros son muy peligrosos. Y bueno, pero el peligro para la mujer y para el varón es exactamente lo mismo. O sea, yo no le encuentro un fundamento lógico porque uno puede hacerlo o porque uno no puede hacerlo o porque se eligen varones para la ambulancia. ¿Por qué se eligen muchas más mujeres para una neonatología que varones? ¿Sí? Siendo que hay médicos neonatólogos, ¿sí? Bueno, o en pediatría, porque hay más enfermeras mujeres que varones. A veces uno puede llegar a entender ciertas cosas que uno dice, no, porque la mujer en el fondo tiene alma de madre y tiene mayor entendimiento y, por ejemplo, cuando hay que enseñar en neonatología a cómo amamantar y el hombre no tiene las mamas grandes como para enseñarle a una mamá cómo se amamanta. Y sin embargo, nosotros somos profesionales, ¿sí? Nuestra profesión, fíjense algo muy importante, siempre rosa, ¿sí? ¿Qué cosa? Nosotros, ¿qué decimos de enfermería? ¿Es arte o ciencia? Es algo que peleamos y vamos a discutir siempre. En realidad es una mezcla de ambas, porque no puedo decir que enfermería no tiene algo de arte. Eso es lo que más humanos nos hace. Por eso es que cuando muchas veces me dicen, no, no, porque nada mejor que en neonatología que una mujer que puede entender lo que es el dolor de amamantar, de formar el pezón. Un varón puede saberlo, pero no tiene la experiencia. Entonces volvemos ahí a lo que es el arte y la ciencia. Y siempre va rozando esto. Misma explicación puedo dar por qué yo tengo más compañeros varones que mujeres. Y no porque vos imaginate que vos trabajás de noche, entras a lugares que son muy peligrosos, cuando te toca un vía pública, a veces tenés que colaborar con bomberos o asistir a algo y tenés que hacer fuerza y es muy arriesgado. Pero si todos nos ponemos en riesgo, un poco se mezcla el arte con la ciencia, de que nosotros, si bien somos profesionales, somos un elemento muy humano. Por eso es que enfermería siempre tiene esta mezcla que cuando nos agarra para un lado decimos, no, no, prefiero varones, no, no, prefiero mujeres. Y siempre estamos entre el medio de esta brecha, ¿sí? Profe, yo considero que a veces en la parte maternal, para mí, ¿no? Es como que seleccionan más a las mujeres por el hecho de la intimidad también de la mujer, porque si vamos al caso por el tema que usted dice, porque la mujer puede llegar a ponerse en el lugar de la mujer por el hecho de que sabes el tema de la formación de los pezones, los dolores y todo lo demás. Seamos realistas, no todas pasamos por eso y no me puedo poner en el lugar de una mujer que tuvo cesárea porque yo no sé lo que siente, pero vamos a la humanidad. O sea, sabemos que es un ¿Viste? dolor, y me pongo en el lugar, pero no porque yo lo sentí, sino por lo humano. Bueno, ves que todos llevamos un poco. ¿Y por qué no así lo pensamos con la profesión médica? Que es lo más ¿Cómo, parecido. cómo? ¿Por qué no así tenemos ese pensamiento con la profesión médica, que es algo de lo más cercano que tenemos? Porque hay muchos médicos ginecólogos, ¿sí? Y no tienen vagina los ginecólogos. No, no tienen, pero siempre, o sea, está el dicho que es más humano que la ginecóloga. O sea, aunque usted no diga, o sea, uno se ríe, ¿Sí? pero pasa eso, aunque usted no crea. No, no es que yo no crea. Eso es lo que yo siempre voy a decir. ¿Sabés por qué nos pasa esto? Y yo le encontré, o sea, yo tratando, siempre soy una persona que trata de buscarle las explicaciones a las cosas que nos suceden a los enfermeros. Porque soy enfermero de alma, de corazón, y a veces digo, ¿por qué nos pasa esto a los enfermeros? Bueno, nos pasa porque todavía nosotros, si bien
ya sabemos que somos profesionales, matriculados, hoy con la pandemia quedó recontra mega en claro la importancia que tiene un enfermero. Y no es que me crea que soy el único, ¿no? Que yo solo puedo manejar un hospital, una clínica. No, no. Es un equipo, un conjunto, pero nuestro rol de importancia quedó recontra remarcado que somos muy importantes. ¿Sí? Pero todavía seguimos arrastrando y luchando con esa, no, somos enfermeros por vocación, por arte. Que no la vamos a desprender nunca, porque en realidad yo soy de las personas que piensa que existe mucho arte en enfermería y existe mucha vocación de enfermería. Y ahí tendríamos que empezar, que hoy no lo voy a hacer, pero tendríamos que ver qué es una vocación. ¿Por qué uno tiene vocación de enfermero? Y si el arte después viene, nace el arte que tenemos en enfermería, y por qué otras ciencias no lo tienen. Como por ejemplo, la parte médica no tiene arte. La parte médica no tiene arte. Es todo ciencia, 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 ciencia. ¿Sí? La parte de enfermería tiene ciencia y se le sumó el arte. Y algunos un poco más viejos todavía te siguen diciendo, no, enfermería es vocación. ¿Sí? Y eso es lo que yo siempre digo. Por eso nos cuesta tanto entendernos, ¿sí? Nos cuesta tanto entendernos como enfermeros y decir, gente, ¿por qué todavía tenemos que seguir lidiando con que si la mujer lo puede hacer mejor que el hombre o el hombre lo puede hacer mejor con la mujer? Porque en realidad, cuando ustedes a fin de año se reciban, ¿sí? Todos van a tener el mismo título de enfermeros universitarios, enfermera universitaria. Y a la ciencia, todos van a tener la misma capacidad o la misma currícula de estudio. ¿Por qué tenemos que hacer nosotros la diferencia? Y ahí volvemos. La diferencia la provocamos nosotros. ¿Sí? Esto es lo que yo quiero llegar. La diferencia la provocamos nosotros, porque todavía algunos docentes son muy viejos, otros docentes arrastran esto de hablar mucho del arte. Yo soy el punto medio, sé que hay arte en enfermería y que a veces digo, mismo a veces cometo el error y pensar, decir, no, pero, uy, decí que vine yo y no vino por ahí mi compañera, porque ¿sabés qué? Tuvimos que entrar en un lugar que era una villa de emergencia. ¿Y qué tiene que ver? ¿No puede entrar ella también? No es tan o cual profesional como lo soy yo, pero uno todavía sigue teniendo esa parte sexista donde uno dice, no, no, pero yo soy el varón. Y sin embargo soy varón, soy papá, y atrás mía hay una familia, y atrás de esa mujer, que es mamá, también va a haber una familia, y va a también tener, va a poder cuidarse y saber cómo desenvolverse en una situación. ¿Sí? Otros dirán, Profe, no, porque si a mí me ven varón, no me van a hacer nada. Hoy por hoy eso sabemos que es una gran mentira. Seas varón, seas mujer, te va a pasar lo que te tenga que pasar. ¿Sí? Y a veces digo yo, esto es lo que uno todavía, los digo en lo personal, volvemos a vincular lo que es el arte con la profesión, con la ciencia. Por eso es que les decía, es muy importante que nosotros ya empecemos a dejar esto de lado, donde entendamos que si yo voy a buscar un puesto de trabajo, yo me voy a buscar ¿qué es lo que voy a medir? Bueno, primero reservar qué función va a cumplir. Y para cumplir esa función, ¿qué título tiene que tener? ¿Me basta con un auxiliar? ¿Necesito que sea enfermero profesional? ¿Necesito que sea licenciado? ¿Es importante el sexo varón-mujer? A eso apunto. ¿Es importante? ¿Es primordial? ¿Va a cambiar que sea varón? ¿Va a cambiar que sea mujer? ¿Me conviene tener un mix? ¿Me conviene tener, qué sé yo, un 50 y un 50? No sé, para neutralizar o para ser equitativo. Bueno, hoy por hoy yo considero que en las o sea, si yo tuviera que poder volver a elegir, diría, bueno, la verdad que yo tendría un 50 y un 50. ¿Por qué? Porque primero y principal, considero que todos tenemos las mismas capacidades y las mismas oportunidades. Deberíamos tener de esta manera. Y que la cuestión de fuerza ya ha pasado de lado, porque si yo tengo que levantar un paciente del piso, no lo voy a hacer con mi fuerza bruta, porque me voy a terminar lesionando, lo voy a hacer con técnicas, ¿sí? Y las técnicas las puedo usar yo o la puede usar una mujer, ¿no? ¿Sí? No sé, si estoy solito, bueno, primero la sentaré,
en una posición para poder, ¿sí?, luego ejercer otra postura en mi cuerpo, ¿sí?, y poder sentarla o poder transportarla o poder moverla hacia otro lado. Y creo que lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera de ustedes, chicas. ¿Por qué? Porque para eso somos profesionales. Pero sin embargo, si vamos al arte, decimos, no, no, que vaya el varón porque es más fuerte. Y ya dejó de ser eso algo, eso tendríamos que decir, es como si fuera un mito. Hay que erradicarlo de la profesión, chicos. Hay que erradicarlo. Lo ideal sería un 50 y un 50. ¿Puede haber un área puntual, determinada? No, mira, necesito una enfermera mujer. No, mira, necesito un enfermero varón. Y puede haber. Tengo un compañero que trabaja en penitenciaría y él me dice que, por ejemplo, dentro de penitenciaría, él no puede entrar al pabellón de mujeres. ¿Sí? Son casos muy puntuales. Vuelvo a insistir. ¿Hay un médico varón dentro de lo que es el pabellón de mujeres en penitenciaría? Sí. Ahora, ¿por qué no puede haber un varón? Volvemos a lo mismo. El toquecito del arte. El enfermero es más confidente, el enfermero es de recabar más datos, el enfermero está más tiempo expuesto. Entonces, por eso, por ahí me dice él, nosotros tenemos prohibido entrar al pabellón de mujeres. Para el pabellón de mujeres hay enfermeras, pero son casos excepcionalmente raros. ¿Sí? Yo, por ejemplo, años atrás, más de 15 años atrás, quise entrar a la neonatología del Sanatorio Trinidad de Quilmes y en su momento no tomaban enfermeros varones en la neo, por más que yo tuviera la experiencia. ¿Sí? Profe, ¿le comento un ejemplo, puede ser? ¿Sí? ¿Cómo que no? ¿Me escucha? ¿Sí? Bueno, hay un reglamento interno que no pueden ingresar hombres ni mujeres a distintos pabellones, ¿no? Por ejemplo, para enfermeros, bueno, usted conoce a mi madre, fue alumna suya, Sí, es sí. licenciada, ella trabajó en el Muñiz, en la parte penitenciaria, digamos. Como hay hombres en ese lugar, una época, calculo que hace 15 años, casi 20, la tomaron de rem, la lastimaron, hombres. Después de ahí cambió y solamente hombres pueden ingresar. Claro, por eso digo, hay casos muy puntuales que está bueno con nombrarlos y decir, bueno, sí, hay casos que yo necesito un enfermero varón o necesito una enfermera mujer. Pero en lo que uno conoce como lo global de lo que es la salud en sí, ya sea pública, privada, no considero que haya ninguna diferencia entre el sexo masculino y el sexo femenino para desempeñarse en sus funciones. Sí puede haber diferencias en el grado de título, ¿sí? Auxiliar, enfermero, licenciado, depende de lo que yo quiera cubrir en el puesto. Pero no así en que uno sea varón, ¿sí?, o que uno sea mujer para poder desempeñarse mejor o peor. No le encuentro diferencia. Sí, estos casos, como me contás vos, lo de penitenciaría. Otro caso, por ejemplo, no sé si alguien conoce el Hospital Esteves, el que está en Lomas de Zamora, ¿sí? Sí, creo que es Lomas, Adrogué, está ahí en el límite, donde es un hospital psiquiátrico de mujeres, ¿sí? Y antiguamente permitían enfermeros varones, hoy por hoy son enfermeras mujeres nada más las que van ahí. Hay un trasfondo atrás de esto, son personas que no están, o sea que obviamente es un neuropsiquiátrico donde van pacientes con patologías todas psiquiátricas, no tienen poder de decisión propia, están internadas, y bueno, hasta ese lado veo bien que sean solo enfermeras mujeres, porque solamente el Esteves es solamente de mujeres. Entonces digo, bueno, podríamos evitar malos entendidos, cuestiones, perfecto, mujeres, mujeres. ¿Va a cambiar la diferencia? Por ahí yo digo, uso, ¿ven por qué digo? Mezclo todavía ese poquito de arte que me queda, salvando la profesión, tratando de entender la profesión. En realidad, no, si uno es un profesional, sería totalmente indistinto que sea varón, mujer, porque uno va como un profesional y a desenvolverse como un profesional. Pero bueno, chicos, cuando se corta volvemos a arrancar con el mismo link. ¿Sí? Bien, sigamos con el punto 2. Dice,
se diferencian en que la selección de personal es una actividad de comparación. Y ahí todavía, fíjense que yo me salté búsqueda, pero cuando yo voy a seleccionar debo comparar, debo confrontar, debo elegir, debo tener diferentes opciones y a todo esto me va a llevar a una decisión. Va a ser un filtro de entrada, una clasificación. ¿Por qué? Porque yo voy a tener muchas opciones cuando voy a seleccionar, pero voy a tener que elegir la selección de la persona que me cubra el puesto. Y ahí es cuando yo les dije, ¿a mí me sirve alguien con experiencia? Y depende, en algún momento, para determinado puesto, necesito alguien con experiencia. Y en algún momento voy a necesitar a alguien que no tenga experiencia, porque yo quiero formarlo a mi manera. Por ejemplo, aquellos enfermeros que hacen triage, para mí es importantísimo formarlos y que no vengan con la experiencia anterior, que vengan y aprendan lo que es la tecnología, porque para hacer un triage es mucha valoración de signos vitales, ¿sí? El apoyo de instrumentos como puede ser un electrocardiógrafo, ¿sí? Donde uno hace un electro. Entonces digo, no necesito a alguien de gran experiencia, necesito a alguien de gran conocimiento y que sepa valorar un signo vital. No por ahí algún viejo como yo que va y dice, ay, lo miro, sí,